tardes, bienvenidos al encuentro de Poesía y Filosofía, Ars Poética, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. En esta ocasión voy a presentar el trabajo titulado Todas las formas de un relicario, el cual está dividido en dos segmentos. El primer segmento, un texto donde explico unas ideas sobre filosofía y poesía. El segundo, el trabajo realizado en función de mi libro Relicario y la música de Luis Sierra. Comienzo. Todas las formas de un relicario. Y comienzo con un pequeño epígrafe del poema Ars Poética de Rafael Cadenas. Dice: seamos reales, quiero exactitudes aterradoras, tiemblo cuando creo que me falsifico, debo llevar en peso mis palabras, me poseen tanto como yo a ellas. Rafael Cadenas. Comienza. Filosofía y poesía, entendidas como el saber inicial, obedecen a un contexto histórico fundamental: Occidente y Grecia en tanto cuna de la filosofía. Dicho contexto funciona como puente entre el mitos y el logos. El helenismo del siglo V a.C. es responsable de una numerosa producción, tanto filosófica como literaria, en la antigüedad clásica. En él confluyen el teatro, la política y las ya nombradas filosofía y literatura, englobadas bajo el concepto de paideia, es decir, educación. ¿Acaso es la filosofía un problema específicamente ontológico? A partir del diálogo de Schopenhauer con Teógenes de Mégara y Heráclito, el cual encontramos en el parágrafo 46 de Complementos, se evidencia cómo la filosofía irrumpe en sus orígenes a través de la poesía, acorde al concepto de verdad, expuesto en la teogonía. Las musas mienten cuando predican la verdad, dice Siodo. La cita textualmente dice lo siguiente: pastores del alma, triste oprobio, vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras cuando queremos clamar la verdad. Cierro cita. Así logra pensarse un asunto central de la metafísica abierto por el problema socrático y platónico: aletheia, la verdad. Interesa acá concebirlo desde un sentido poético en lugar de uno metafísico. En otros términos, lo resaltante acá es desprejuiciar el concepto de socratismo y platonismo. De esta manera, confrontarlo en su originalidad, en esa singularidad donde se encuentran los poetas y los trágicos, cuyo símbolo es el de la excelencia. A propósito de esta figura de la excelencia, dice Nietzsche: ¿quién es este que se permite atreverse a negar él solo el ser griego? Ese ser que, como Homero, Píndaro y Esquilo, como Fidias, como Pericles, como Pitias, como Dionisos, como el abismo más profundo y la cumbre más elevada, está seguro de nuestra estupefacta adoración. Cierro cita. Es imposible negar entonces el espíritu de la arete, es decir, la virtud, aspecto central en estos dos sabios. ¿Cómo llamar a Teógenes o a Píndaro, por ejemplo? ¿O por qué Heráclito es considerado filósofo en la historia del pensar occidental? Es considerado en tanto tal, pues reflexiona, entre otros asuntos, sobre el logos, la tensión de los contrarios, y la polis, es decir, la ciudad-estado. A Schopenhauer, por su parte, le interesa Heráclito, en tanto que resuelve el problema de la vida, cuyo fin esencial es la muerte. Dice Heráclito, y lo cita Schopenhauer en los complementos: toi dexoptoi, onoma bios, ergon de thanatos. Si se toma el tema del origen y la destrucción, es decir, Génesis y Zora, como el tema central de la filosofía y el contexto histórico en el cual se desarrolla el pensamiento del mismo, entonces es natural caracterizar a Heráclito como un filósofo pleno. En función de esto, afirma Olof Gigon, el historiador italiano de la filosofía, lo siguiente: el primero al que podemos llamar filósofo es precisamente un poeta. Hesiodo o Ascra en Beocia, el poeta de la teogonía, suele ser enumerado entre los poetas épicos porque la forma externa de su obra es la homérica. Su mundo imaginativo es el de la épica y su arte métrica la ha aprendido en Homero, hasta en sus menores detalles. Entonces, ¿cuál es el lugar del poietés, es decir, del poeta en el siglo VI a.C.? Para ello se debe señalar cuál es la diferencia entre aedo y poeta, ¿sí? En síntesis, el aedo
en el contexto helénico clásico era considerado lo que concebimos hoy como cantante, como compositor, y el poeta como el creador. La diferencia es que, bueno, el Aedo era ese compositor que estaba acompañado con su instrumento. Los poetas, por ejemplo, la figura del poetés, pensamos en Píndaro, todas sus creaciones, sus versos, también eran pensados para ser acompañados. Sin embargo, solamente en algunos contextos se interpretaba y en otros no, ¿sí? Entonces, la poesía, y eso era solamente la lírica, ¿no? La poesía lírica que se acompañaba con la lira, evidentemente. Pero el Aedo sí se concebía tal como un cantante, es decir, aquella persona que obligatoriamente necesitaba musicalizar sus versos. El Aedo no. Bien, entonces, finalmente se evidencia la tesis inicial del esfuerzo teórico en tanto la filosofía como un asunto específicamente ontológico. En ella habita una reflexión anterior a la del logos, a la de la ratio apoderada. ¿Cuál es? La del mitos, ¿sí? La de la palabra inicial, la de la palabra que guarda relación con todo este imaginario filosófico que comienza con la Ilíada, pensemos en Homero siempre, y en Hesíodo, como dos voces fundamentales de la cultura helénica, ¿sí? Hay una celebración en la antigüedad clásica por los conceptos fundamentales tomados a posteriores en el sistema de Schopenhauer, por ejemplo, el pesimismo, la voluntad, la negación de voluntad. Todo esto está materializado en el arte. Schopenhauer lo traemos a colación porque hay que recordar que Schopenhauer pone en relieve luego el concepto de la escritura, el concepto como tal de creación literaria que fue desarrollado en Alemania. Schopenhauer lo toma, lo rescata, y para él los escritores van a ser muy importantes, ¿no? Bien, entonces inmediatamente pasamos a dar unos pequeños ejemplos del trabajo poético musical para ver la materialización de esta mezcla, de esta fusión entre filosofía y poesía, y en este caso también la música como esos tres complementos fundamentales para comprender e interpretar el mundo a través de la filosofía, a través de una visión de mundo que confluye a partir del logos. Campanas nadan en la intemperie, escapan de la marea, reúnen a los difuntos para agitar los dijes, plateados, dorados, piel fina, ovalada. Las cuerdas flotan en la desnudez, juegan con cada extremidad, hablan de los ojos crucificados, detallan su estructura, delinean su color. La intemperie descansa en el arco sangriento, cobija faroles, desvanece el camino abierto por un tábano, descansa sobre la grieta de un borroso cristal, mientras la campana se abriga en canto, silencio, frío. Afilar escapularios, resina de aire vetusto, rostro de ángel enjaulado. La lluvia es una esfinge manchada, en paisaje difumina los vidrios acortados de un espejo invisible. Cuando el dije roza el umbral del vórtice, cae el veneno de la mariposa, alas predican luz aniquilada, en el marco persiste la unción, madera gastada, umbral de hebras, en la cima de la soga, a punto de caer. Huracán revienta la endija, baila en la habitación de las luciérnagas, sin lograr abrir la respiración, justo en la cortina sucumbe el ángulo.
Entre noche y arcoíris hay un muro de agua inmenso como la Trinitaria afligida. Lluvia desaparece, cose dagas de un impulso respiratorio, ejecuta escalas invisibles. Fruto herido corre tras el sol para conocer otras latitudes, saberse liviano, como la hoja ilumina la esclava de oro. Hay un lugar repleto de flores ausentes, la esquina abarrota el nombre de lugares impronunciables, cadena de escapularios sangrientos. En todas las esquinas los aromas fugan en aljibe de mármol. En todos los escondrijos vasijas cuentan el mito de la montaña. Fluye como el río del cielo, habla con los pájaros al sumergirse en las teclas de nieve. Reclaman sonido al derrumbar la vereda, cada día menos diáfana, dirige hacia la pendiente del vidrio. Los días reflejan la cara, borran el vacío, ojos eliminan gota a gota la inocencia de un fruto involuntariamente propio, levanta todas las cimas del alma seca, huye al compás de un árbol fecundo. El desgaste de los ojos interpreta un río orquestado a la luz del purgatorio, habla de los años fértiles como el llanto de una luciérnaga. Solo le resta esperar, ver el sol estallar en pedazos. Existe un lugar frente al cielo donde el viaje posa su báculo, funda la nube que enciende todos los escondrijos hasta estallar. Hay un lugar frente al cielo donde los pactos no tienen nombre. La flor de lis armoniza árboles disecados.